Vamos a buscar, para continuar con el servicio, el himno número 162. Himno 162. Con sin igual amor, Cristo me ama. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz. Y por la eternidad, por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Él. Durará y por la eternidad mi corazón palpita de gozo. Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará, y por la eternidad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en esta mañana porque otra vez estamos reunidos aquí en tu casa de oración para poder tener este segundo servicio. Rogamos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestra mente, de una manera que podamos estar receptivos a tu palabra y sobre todo podamos, Señor, recibir este alimento espiritual y poder asimilarlo también. Y también, Señor, poder que nos sirva en nuestra vida espiritual. Permite tú que las palabras que va también a dirigir el hermano sean palabras de vida para con nosotros y nos animen y nos ayuden a afirmarnos más en la fe. Guárdanos en este momento, permite que seamos oidores, Señor, atentos y receptivos. Y también bendecir tu palabra, no solo aquí, Señor, sino en muchos lugares también donde se exponen. Nos des ahora también una actitud receptiva, Señor. Te lo pedimos, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía, imaginémonos que estamos sentados a punto de comer. ¿Qué hace falta para comer? Muy bien. Muy bien. Yo diría también cubiertos, ¿no? Bueno, así que cada uno tome sus cubiertos, tome su Biblia en sus manos. El tema de esta mañana está centrado
en un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas 16, 29. Primera de Crónicas 16, 29, que dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué entendemos por esta última frase? Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es una invitación. Bueno, este versículo, quiero decir que se repite varias veces, unas cuantas veces, a lo largo de la Escritura. Sobre todo en los Salmos, un par de veces o tres, y aquí en Primera de Crónicas. Bueno, ¿tenemos una idea clara de lo que quiere decir eso? ¿Lo entendían la gente cuando se formuló este salmo? ¿Lo que quería decir eso? Dice, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Bueno, ¿y eso cómo lo llevamos a la práctica? De eso se trata. Pero aquí venimos a aprender para que eso se traslade a nuestra vida, a nuestro comportamiento cotidiano, a nuestros pensamientos, emociones, decisiones, etc. Pero el pueblo hebreo tenía el modelo del santuario. El pueblo hebreo tenía el modelo del santuario, Sí. Y allí podía haber ilustrado la santidad como propósito de Dios para con su pueblo. Ya. Bueno, por eso mi pregunta es, yo doy por hecho de que la gente lo entendía. Ahora la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros cuando leemos la hermosura de la santidad? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos definir? ¿En qué consiste? ¿Y qué parte nos toca a nosotros de llevar a cabo en ese tema? Lo mismo dice también en el Salmo 96, versículo 9, dice, adorad a Jehová o al Señor en la hermosura de la santidad. Bueno, repito, es una invitación que tenemos repetidas, no es un versículo único, de varias veces en las Escrituras, y por lo tanto tiene que ser algo concreto, algo definido, algo que se pueda entender y también llevar a la práctica. Los oyentes deberían entender su significado para así poderlo aplicar, ¿no? Aquí dice claramente que la santidad tiene hermosura. Bueno, es parte de ella. La hermosura forma parte de la santidad. Ahora vamos a ver a qué hermosura se refiere. Si a la de Tamar de esta mañana o estamos hablando de la hermosura de la santidad. Son dos cosas, creo que bastante distantes, ¿no? Yo diría que para entender la hermosura de la santidad tenemos que estudiar primero la santidad. En cierto modo, el hermano Germán ya lo ha indicado, ¿no? Y así podremos comprender también esa parte de la santidad. Os pido que vamos a leer juntos, si es posible, cada uno en su Biblia, en Éxodo 19, 5 y 6. Ahí tenemos, podemos decir, los primeros discursos que el Señor dirigía a su pueblo Israel una vez salido de Egipto. Perdón, me estoy equivocando, aquí busco en Génesis lo que se encuentra en Éxodo. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el propósito de Dios es que su pueblo fueran gente santa. Tenemos que saber lo que es eso. Si Dios lo tenía ese propósito con Israel, también lo quiere con nosotros, ¿o no? Sí, sí. Bueno.
Así que ese es el plan de Dios con su pueblo recién liberado. Y en el versículo 4, que aún no hemos leído, dice unas cositas que es bueno que las repasemos. 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. A ver, hermanos, ¿qué hace un águila con sus polluelos? Se ve que yo no los he visto. Aquí no es tierra de águilas. Sí, pero en otras zonas de España, no aquí. En Güermeses, ¿se acuerdan de Güermeses? Uy, Güermeses, donde hacíamos los congresos de jóvenes. Allí había muchas águilas, pero bueno, no nos perdamos. Así que el águila se ve que, pues aquí dice, os tomé, ¿dónde está? Como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Se ve que las águilas, entonces, cuando todavía sus polluelos no saben o están empezando a aprender, ponen sus alas para que no se desplomen, ¿no? Y esta última frase, os he traído a mí, yo la encuentro muy profunda, muy tierna, muy rica de significado y sobre todo del amor, de la benevolencia de Dios, de sus planes extraordinarios que Él tenía con ese pueblo, por lo tanto, con cada uno de nosotros. Aquí tenemos, muy resumidos, por supuesto, en pocas frases, los requisitos para lograr ese objetivo. Lo dice en el versículo 5. Dice ahora, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, etcétera, etcétera. Y gente santa, ¿no? En el Nuevo Testamento hubo un doctor, un teólogo, un intérprete de la ley, que le preguntó al Señor. A ver, dice, ¿qué es lo más importante, lo más jugoso, lo más sustancioso de toda la Escritura? ¿Qué contestó el Señor? ¿Cómo lees? ¿Qué dice? Le dice. Sí. Y otra vez el intérprete le respondió. Primero le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, gracias, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es el primero, es decir, el segundo es parecido, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces este doctor, este hombre instruido, le contestó y dijo, muy bien, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos solamente a la respuesta del Señor Jesús en este caso. Así que hay un camino, hay una forma en que nosotros podemos transitar por ese camino y llegar hasta el final, en que Dios nos considera pues su pueblo santo. Lo acabamos de leer. En Levíticos 11, Levítico a nosotros, claro, nos queda en nuestro esquema mental como el libro de las ceremonias, de los ritos. Pero fíjense, hermanos, que hay unos versículos muy profundos y muy importantes para nuestra vida espiritual. Vamos a leer en Levíticos 11 los versículos 43 a 45 por ahora. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Dice, os santificaréis. Así que ellos tienen que hacer algo. Dice, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Bueno, aquí estamos hablando de, bueno, yo entiendo que se refiere a consumirlos como alimento, ¿no? Y dice que eso, dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal. No, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos. En fin, da unos calificativos terribles para aquellas personas que de alguna manera pues consumiesen esos animales. Y dice al mismo tiempo, dice, la desaprobación de esas prácticas, pero también da una orden. Y dice, por tanto, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Evitar, no seguir esas prácticas que eran, por lo visto, habituales en esa época. Bueno, ahora también, ahora hay gente que come de todo, alacranes, y hay gente que come, vamos, todo tipo de bichos, todo lo que se mueve, ¿no? Pero a mí me resulta importante cuando dice vosotros os santificaréis y dice porque yo soy santo. Así que dice, os santificaréis. ¿Qué está encerrado en esta frase? Abstenerse de esas prácticas. Y entonces, si uno no trata con carbón, pues no se tizna, ¿no? ¿Entienden la palabra tiznarse? Ensuciarse, ¿no? ¿Sí? Así que dice, por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Y el por qué? El por qué yo soy santo. Esta frase, hermanos, es muy profunda, pero muy profunda, porque sabéis que se repite muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el capítulo 19, versículo 2, se repite más o menos el mismo pensamiento, aunque en otras circunstancias. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Otra vez tenemos una orden y el motivo de esa orden es que Él es santo. Por lo tanto, si quieren estar con Él, si quieren que Él sea su Dios y ellos sean su pueblo, si quieren ser una misma cosa, ellos tienen que pasar a ser como Él. Esto todavía lo seguiremos profundizando, no nos quedamos aquí. Y en Levítico 20, como se dan cuenta, este libro, este pensamiento se repite más de una vez y por diferentes motivos. Leemos en el capítulo 20, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Miren, hermanos, si nos ponemos a leer estos capítulos, por ejemplo, a partir del capítulo 19 en adelante, el titulito que hay encima dice leyes de santidad y de justicia. Imagínense, leyes de santidad. Así que la santidad no es simplemente al estilo católico que te ponen una auréola encima, ¿verdad? Ya haces una mirada hacia arriba y con eso eres santo. Hay algo que hacer. Hay cosas que evitar y cosas que hacer, cosas que cumplir, que son positivas. Hermanos, el tiempo ya se nos ha ido, pero sería de verdad interesantísimos ver cuántas cosas menciona el Señor aquí en estos capítulos que son para evitar o para hacer. Yo las voy mencionando así, simplemente como pasando así por encima. Dios tenía el propósito que este pueblo que había sido degradado, que había sido esclavizado, ennoblecerlo, iluminarlo, instruirlo, regenerarlo, ¿verdad? Darle verdadera dignidad. Era una regeneración a todos los niveles,
de la vida cotidiana, de sus pensamientos, de la comida, de sus trabajos, de su tiempo. Miren, voy a mencionarle algunos. Habla de los hábitos, de las inclinaciones, del trabajo, del reposo, de la higiene. Bueno, de la higiene. ¿Cuántas cosas dice de la higiene? Tener en cuenta a los pobres. Es decir, es un capítulo que es un gran conjunto, no es una cosa de un pensamiento único. Sí, el pensamiento principal es el mismo, es decir, el camino para lograr esa santidad. Pero los ingredientes que se mencionan, los detalles, son muy variados. Las relaciones con los demás, es decir, en cuanto a pleitos, en cuanto a cosas así, la consideración a los minusválidos, a ciegos y sordos, y con el ciego no harás esto, con el sordo no harás esto. ¿Perdón? Estoy haciendo un resumen de los dos capítulos, del 19 y 20. No estoy leyendo ahora en la Biblia. Mezclar animales de diferentes especies, jurar, chismear, magia, espiritismo, idolatría, tatuajes, guardar el sábado, reverenciar el santuario, respetar las canas, temor de Dios y amor y trato a los extranjeros, etcétera. Es decir, la lista yo no la he agotado. ¿Por qué? Porque son muchos puntos a tratar. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos un versículo que también es muy corto, pero muy claro. Dice, Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, es decir, el intelecto, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, alma, nuestras emociones, y cuerpo, sea santificado por completo, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado por completo hasta el día de su aparición, ¿no? Es 1 de Tesalonicenses 5:23. Aunque el tema se va a grabar, pero sería un muy buen hábito que se apunten estos versículos. Por supuesto que no agotan el tema, porque este es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero para uno que quiere meditar un poco, es bueno que se lo apunten, e inclusive que cuando llegan a su casa y tienen un poco de tiempo, repasen el tema en la tablet o en lo que tengan. Hay una cita preciosa que se encuentra en este libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo transformado por gracia. Se refiere al apóstol Juan. Es un capítulo, hermanos, que creo que tenemos que repasarlo con más frecuencia. Sí, así. La verdadera santificación significa amor perfecto. Vaya frase. Amor perfecto. ¿Cuándo es perfecto el amor? Como Jacob, que quería reconciliarse con su hermano Esaú, que nos dio ofendido. Y procuró hacer todo lo posible para que su hermano le perdone y caerle en gracia. Gracias por esa respuesta, pero yo creo que el amor es perfecto en el sacrificio de Jesús. Cuando el darte es total. Él se dio ¿cuánto? A más del 100%, si es posible. ¿No? Significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. No podemos detenernos en cada frase porque cada frase es un tema. Otra cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 509, dice: la santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total de corazón y de vida para que revelen los principios del cielo. Interesante. Así que el hecho de que seamos
santos o santificados no es algo que recibimos y nos lo guardamos, sino es algo para que lo recibimos y lo volvamos a dar. En 1 de Pedro 1 tenemos otra frase relacionada con esto de ser santos y nos lleva otra vez a ese pensamiento que como el Señor es santo, pues nosotros también debemos serlo. 1 de Pedro 1, 13 a 16. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, hermanos, aquí se habla de obediencia, se habla de sobriedad, se habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Traducido en la práctica, ¿cómo lo hacemos eso? Eso de ceñir los lomos del entendimiento. Ajustarlo a los requerimientos de la ley de Dios. Ceñir los lomos, tenemos una figura clara, que ellos iban con túnicas, ¿verdad? Por lo tanto, debían tener algún tipo de cintura, porque si no tuviesen esa cintura, pues, esa túnica, bueno, un cinto, algo que lo sujetara, ¿no? Entonces esa túnica posiblemente se bambolearía en todas las direcciones, pero con una cintura, entonces todo quedaba firme en su sitio. Entonces, ceñir los lomos es una figura, pero muy entendible, ¿no? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento quiere decir que debemos impedir que nuestros pensamientos corran en cualquier dirección. ¿Es así? No divagar en cualquier dirección. Lo vuelvo a leer. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esa es la descripción real. Lo que la figura quiere decir. Ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se entrega cuando Jesucristo manifieste. Y después dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en la ignorancia. Así que la ignorancia, claro, hace que seamos como una persona ciega que no sabe dónde mete los pies. ¿Vale? Ahora, una vez que ya el Señor nos ha dado su conocimiento, ya no somos ciegos, ya no somos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, como ya tenemos el modelo, ya tenemos la luz, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, lo que hablábamos antes. Todos esos detalles y aspectos de la vida que incluyen el vestir, el comer, el trabajar, el planificar, el decidir, bueno, toda la vida prácticamente. Bueno, tenemos algunos versículos que los conocemos mucho, los conocemos, hasta de memoria. Sin embargo, es necesario volverlos a leer, porque de tanto conocerlos, a veces ni los recordamos. Por favor, busquemos todos ese versículo tan hermoso que siempre leemos en cuanto a que el sábado es el sello de Dios. Éxodo 31. Éxodo 31. Hablarás, leo a partir del 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis, aquí dice mi día de reposo, el sábado, ya sabemos, ¿no? Porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para qué era señal? El hecho que fuera una señal era para un propósito. No era el mero hecho de guardarlo, sino para que sepáis que yo soy el Señor, oh Jehová, que os santifico.
Entonces, a través de la observancia del sábado, ellos debían ser conscientes que Dios los quería regenerar, los quería ennoblecer, los quería purificar, los quería santificar. Seguimos leyendo. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros el que lo profanare, etcétera, etcétera. Bueno. Señales, versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así que es, como dice aquí, señal, porque nos relaciona, o decir, nos lleva otra vez a la creación. Nos relaciona con la creación. De memoria. Juan 17, 17. ¿Qué dice ahí? Bien, así que la verdad santifica. ¿Cómo lo podemos comparar en este caso la verdad? Sí, tu palabra es más aguda que una espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos dice, esto tiene aprobación, esto no tiene aprobación. Y entonces, claro, ya depende de nosotros lo que queramos escoger, ¿no? Porque si queremos escoger estar con Dios, nos toca evidentemente escoger lo que Él aprueba. Y en ese mismo capítulo de Juan 17, hay un versículo que me gustaría comprender más lo que significa. Es el versículo 19. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 17, versículos, el 17 ya lo hemos mencionado de memoria. Falta que leamos también el 18 y el 19. El 18 es más bien circunstancial, pero el 19 es muy profundo. Juan 17, 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, así que el Señor Jesús se santifica a sí mismo para que nosotros seamos santificados. ¿Qué entendemos de eso? Yo por lo menos digo, no acabo de entenderlo bien. Lo que es el carácter de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo dice que habitó entre nosotros y fue sin pecado. Y resumido fue que fue santo. Y al no tener pecados es santo. Entonces, cuando Jesucristo fue de Pilato, y Pilato le dice, tú eres rey. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, solo vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato no le prestó mucha atención, solo dijo, ¿qué es la verdad? Pero realmente no le siguió preguntando a Jesucristo. Se hubiera sabido. Gracias, hermano. De verdad, lo único que puedo comprender es que Él lo hace para nosotros, para que nos pueda impartir, para que nos pueda ejemplificar, para que nos pueda dar. Luego, pues, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos estén santificados en la verdad. Un versículo más que se encuentra en Hechos 20, 32. Lo leo de aquí, no hace falta que lo busquéis. Si queréis podéis hacerlo, ¿no? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esto es precioso lo que dice ahora. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Para sobreedificaros. Esto es la figura de una pared que se está haciendo. Bueno, la pared es para un edificio, ¿no? Entonces, que Dios dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros.
Si lo comparamos con un saco vacío, o con un recipiente vacío, o con una mente vacía, y la palabra, ¿qué va haciendo? Va llenando, va sobreedificando, va formando, va amueblando esa mente o ese esquema mental, ¿no? Y eso dice que nos da herencia con todos los santificados. Otra vez en Hechos 26, 18, eso vamos a buscarlo. Hechos 26. Hechos de los Apóstoles 26. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando el apóstol Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el apóstol Pablo está haciendo como una oración, ¿no? Está hablando Jesús. Está dando su discurso de por cómo se transformó. Me parece, Sí, está relatando su conversión. A partir del versículo 16, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, etc. Y después dice el versículo 18, y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, aquí nos dice claramente que hace falta la fe, para que por la fe que hay en mí se reciban, y perdón de pecados, reciban herencia entre los santificados. Tenemos otro versículo en Hebreos 10:10. ¿Me ayuden, por favor, a buscarlo? Se dan cuenta que ya mi visión va fallando. Hebreos 10:10. Sí, si lo tienen, sí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Gracias, hermana. Si en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Qué bonito. Así que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Lo tienes todavía abierto? Busca también el versículo 14, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias. Unos perfectos para siempre. Perfecto y santo es sinónimo. Equivale a lo mismo. 1 Corintios 6:11 leemos otras palabras preciosas que dice así. Dice, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que hay una justificación. ¿Quién hace la justificación? Sí, cuando nosotros aceptamos que el Señor ha muerto por mí, cuando aceptamos que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, cuando nosotros mismos nos juzgamos y reconocemos que sin la gracia de Dios no somos nada, porque hermano, de eso se trata. Me estoy acordando de una cita del Espíritu de Profecía, dice, la justificación significa o implica que pongamos nuestra gloria en el polvo de la tierra y que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. ¿Se acuerdan de esa frase? Bueno. Sí.
Muy bien. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo, evidentemente, trabaja. Ayúdenme a buscar en 1 de Pedro 1, 22 y 23. 1 de Pedro 1, 22 y 23. Y habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. A ver, ¿quién lo tiene? Por favor, hermano Javier. Sí. 1 de Pedro. 1 de Pedro, sí. Y habiendo sido Sí, y mediante el cual creéis, sí, ¿no? Eso es. 1 de Pedro 1, 22 y 23. Vale. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraterno o fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, aquí tenemos varios pensamientos. Dice que hemos sido purificados. La herramienta, el medio es la obediencia a la verdad. Pero claro, esto suena como que nosotros vamos a ganarnos la salvación. Bueno, pero evidentemente no podemos ser solamente pasivos. Es decir, que el Señor nos justifica y nosotros pues no tenemos parte que hacer. No puede ser. Nosotros mismos tenemos que formar parte de esa transformación. Y habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, en el amor no fingido, amaos unos a otros. Así que una vez más, la santificación que hemos leído antes es amor perfecto. La santificación es amor perfecto. En este caso, pues entre unos y otros. Y después dice, habiendo nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nacer de nuevo, hermano? Esto es un tema conocido, sin embargo hay que refrescarlo porque fácilmente se empolva. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerdan? Romanos 12. Así que, si la palabra de Dios nos dice que somos pecadores, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Si la palabra de Dios nos dice, bueno, no hace falta que nos lo diga, nosotros mismos nos damos cuenta. Cuando uno es joven no piensa en estas cosas. Pero a mi edad, claro, ya me toca, ¿no? Me toca pensar. Tenemos los efectos del pecado. Me toca pensar que en cualquier momento, cuando uno es joven, no piensa en la muerte. No se me asusten. Pero la muerte es real. Tenemos que pensar en ella, ¿o no? Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿estoy cerca del objetivo o todavía estoy muy lejos? ¿Puedo poner punto final en cualquier momento o todavía me falta mucho? Hermanos, vamos a leer otra vez en Levítico capítulo 20, ese capítulo que tantas veces repite, sed santo porque yo soy santo. Bueno, capítulo, el libro, ¿no? Por favor, ¿quién tiene Levítico 20, versículo 26? Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Muy bien, qué preciosa frase, para que seáis míos. ¿Puede tener Dios algo inmundo? ¿Puede Él convivir? ¿Puede estar algo inmundo al lado de Él? ¿Algo completamente opuesto a su forma de ser? Imposible. Eso es simplemente imposible. El apóstol Juan nos dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y así tenemos varios versículos. Y el apóstol Pablo dice que Dios obra en nosotros
el querer y el hacer. Y lo que hemos estudiado esta mañana, o bien, mejor dicho, lo que estudiaremos en este trimestre, estamos hablando de trimestre, dice que haced morir lo terrenal en vosotros o en vuestros miembros. Eso lo dice en Colosenses 3, del 1 al 10. Por favor, ayúdenme. Colosenses 3, del 1 al 10. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en nuestro tiempo cuando vivíais en ellas. Sí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Etcétera. Hermana, gracias. Así que dice, haced morir lo terrenal en vosotros. No penséis en las cosas de aquí, sino penséis en las de arriba, las de las de arriba. El apóstol Pablo dice también en 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con ese versículo solo tendríamos resumido todo el tema. ¿Qué es lo que hay que lavar? Algo que está sucio. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y leímos antes en Levítico, dice, no os hagáis abominables. Decir abominable es mucho más que decir una cosa que está sucia. Un abominable es una cosa que te produce rechazo. Te produce, vamos, una actitud contraria total, ¿no? Así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que lo que tiene que primar siempre es que tengamos a Dios en cuenta en nuestra vida, tengamos en cuenta su voluntad y no la que a nosotros nos puede parecer deseable o agradable. Bueno, hermanos, os voy a leer algunas citas más de este libro que os he dicho, eso de los apóstoles. ¿Y quién tiene ese libro? ¿Alguien tiene este libro hecho de los apóstoles en casa? Sí, pero no todos, o mejor dicho, muy pocos. Yo también lo tengo. Sí, háganse el favor a ustedes mismos. No me lo hacen a mí. Háganse el favor a ustedes mismos. Busquen ese capítulo, transformado por gracia, y estudienlo, medítenlo, asimílenlo, pónganlo en práctica. Es muy profundo y muy completo. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. En la página 447-448 dice: los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. ¿Qué quiere decir abnegación? A ver, a todos los jovencitos, para que todos lo entiendan y lo entendamos. ¿Qué quiere decir la palabra abnegación? Que me gusta una cosa, pero no me conviene, y debo abstenerme. Hay que hacer algo, no tengo ganas, pero hay que hacerlo. ¿Está claro? Sí. Negarnos a nosotros en lo que no es correcto.
La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. Esa idea de ser sobreedificados, un ladrillo y otro, y una hilera, y otra hilera, y otra hilera, hasta alcanzar. Dice, la santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar en el cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Esa idea evangélica, por supuesto, muy agradable a los oídos, una vez salvo, para siempre salvo. Tristemente no es así. Una vez que crees en Jesús, ya no hace falta más. Tristemente no es así. Bien, hermanos, y ahora os hago algunas reflexiones mías. El mejor halago es que te imiten. ¿Es bíblico? Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. La imitación es la forma más sincera de adulación o de admiración. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Así que si nosotros queremos realmente formar parte de Dios, es imitarlo. Es imitarlo, es ser como Él. El que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Otro refrán. Yo en castellano no sé, pero creo que también existe aquí. Yo lo tengo de otros idiomas. Los que se asemejan se atraen o se juntan. El aceite y el agua pueden estar juntos, pero no se mezclan, porque son diferentes, ¿no? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No os unáis pues en yugo desigual con... Porque ¿qué comunión tiene y el templo de Dios y los ídolos? Educad el alma, esto es un testimonio, que está en el librito Hijos e Hijas de Dios. Es una cita, es el resumen y es prácticamente la cumbre de este tema. Educad el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. La alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. ¿Se acuerdan del título del tema? Adorad al Señor o a Dios, o postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Y aquí dice, la alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. Hijos e hijas de Dios, página 170. ¿Cómo quieres ser hermoso?
¿Cómo podemos ser hermosos que Dios nos vea hermosos? Adorar al Señor en la hermosura de la santidad. La alegría cristiana, que consiste en eso, en educar el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ama. Nos acordamos de aquel versículo del apóstol Pedro donde habla del atavío de las mujeres, pero yo creo que se refiere a hombres y mujeres por igual. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, vestidos lujosos, etcétera, sino el ser interior de la persona, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible. ¿Qué más? ¿Cómo termina? Que es de gran estima delante de Dios. ¿Se acuerdan de esa última parte? Yo creo que... Sí, con muchísimo gusto, hermano. Porque son unos párrafos que de verdad hay que guardarlos como joyas. Educad el alma en la alegría, coma, la gratitud, coma, y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. 3 puntos. Ahí se ve que han omitido algo, ¿no? No los he omitido yo. Es tal como está en la cita, ¿no? La alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. Salmo 27:4, por favor, por favor, por favor. Búsquenlo y ayúdenme. Yo busco otro versículo. Claro, el que lo tenga, lea, por favor, que el tiempo se nos ha ido. 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, ¿habíamos caído en eso, que el Señor es hermoso? ¿Hemos pensado en contemplar la hermosura del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar sobre la hermosura del Señor? A partir de ahora sí. Hermanos, si yo miro esta flor y la considero bella, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo que me hace considerar que esta flor es hermosa o esta o esta? Yo pienso que es porque Dios ha puesto en nosotros lo que Él considera bonito, también nos lo ha puesto a nosotros. Yo lo entiendo así. No sé si vosotros también. Así que contemplar la hermosura del Señor. En todo lo que veamos en la naturaleza, veamos no solamente la obra, sino también la sensibilidad, la ternura, lo que el Señor tiene dentro de sí y que nos quiere transmitir a nosotros. Voy a leer en 2 de Tesalonicenses 1:10 que dice así: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa? Que Dios es glorificado en sus santos, es decir, en nosotros. ¿Cómo puede ser Dios glorificado en ti y en mí y en cada uno de nosotros? ¿No lo hemos preguntado? Cuando Dios terminó la creación y vio que todo estaba hecho según su propósito, según su idea, según sus planes, ¿y qué dijo Dios? ¡Qué bonito está! ¡Qué bonito está! Y estaba también el hombre incluido en eso, ¿no? Entonces, cuando Dios vea que en nosotros Él se refleja, se ve a sí mismo,
Nos damos cuenta de la idea de la frase que he leído antes, que la mejor adulación es la imitación. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Como último versículo, vamos a leer en segunda de Pedro, pero primera de Pedro 2:9. Es un versículo que conocemos, es parecido a lo que hemos leído antes en Éxodo 19. Mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense que Dios hace una selección de la selección, una élite de la élite, de los pueblos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi deseo es que cada uno de nosotros sea como una flor llena de fragancia, que simplemente por pasar al lado te enteras de que está. Mi deseo es que donde quiera que nosotros estemos, que nuestros rostros, nuestras palabras, el sonido de nuestra voz revelen la presencia de Dios. Y que de verdad el Señor pueda decir: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo y reconoce de que seamos sus hijos. Es mi deseo por cada uno de nosotros, y que realmente seamos hermosos a los ojos de Dios. Amén. Amén. Y de los hombres, hermano, Bueno, los hombres depende. tienen que llegar a esta situación. Los hombres depende, porque el Señor Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, os aborrece. Así que la historia de Caín, que hemos estudiado la semana pasada en la escuela sabática, ¿por qué se enojó tanto Caín con su hermano, que no le había hecho nada? Absolutamente nada le había hecho. Dice que quería dominarlo. Y como no podía, ¿Y por qué le era un reproche? Porque su comportamiento estaba haciendo de manifiesto de que era él el que andaba mal. Querido Señor, que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por este hermoso mensaje que hemos escuchado acerca de la necesidad que tenemos de encauzar nuestras vidas y buscar la santidad, sin la cual podremos verte a ti cara a cara. Pues entendemos que en el principio nos creaste justos y buenos, pero nosotros quisimos seguir nuestros propios designios y nuestros propios derroteros. Ayúdanos, Señor, a poder serte fieles y obedientes, a poder limpiarnos de nuestras maldades, de nuestras impiedades, y a convertirnos de acuerdo a tu hermosa semejanza. Gracias, Señor, por las bondades y bendiciones que tienes para con nosotros. Gracias también por tus cuidados, por todas aquellas bellas cosas que nos das, la vida, tu conocimiento, tus hermosas lecciones y también el contemplar tu hermosa creación. Ahora, Señor, afírmanos en la fe y sobre todo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, quien es nuestra única esperanza para poder ser amoldados de acuerdo a tu semejanza. Gracias, Señor, por estas hermosas lecciones, y ayúdanos, Señor, a poder grabarlas en nuestras mentes y nuestros corazones. Te suplicamos también que extiendas tu bendición a nuestros hermanos que están escuchándonos o viéndonos a través de internet, y que nosotros podamos salir renovados y dispuestos a poder honrarte, siendo un testimonio ante
nuestra sociedad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Ah, muy bien. Muy bien. Como el Papa. Lo está mirando. Bien, entonces nos ponemos de pie y para entonar la doxología, y el Señor bendiga los corazones, las ofrendas y el propósito por el cual se dan. Bien. Entonces entonamos, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ponle el audio. Ya está. Entonces inclinamos el rostro y escuchamos al hermano González, que impartirá la bendición. Estamos reverentes. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy Perfectamente. bien. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Feliz sábado y bendiciones para todos. Gracias. Igualmente, hermano González. Gracias. Feliz sábado. ¿Cómo Feliz sábado. estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bien, gracias a Dios, ahí estamos. Bueno, muy bien. Que esperamos a los hermanos el otro sábado, a la sociedad de jóvenes aquí, que se va a hacer una Dios gran quiere. sociedad de jóvenes, Dios mediante. ¿Cuándo será ese sábado? El próximo, El próximo. Dios mediante. De acuerdo, claro. Muy bien. Que se pongan de acuerdo. Gracias, gracias. Un feliz sábado. Igualmente, gracias. Gracias.